Amigos, llegamos a la entrevista de la semana. En esta oportunidad nos acompaña una persona comprometida a toda prueba con el medio ambiente, la ecología, la protección de la biodiversidad. Eleuterio Martínez, presidente de la Academia de Ciencias, quien nos va a actualizar sobre importantes temas relacionados en el área que él domina a la perfección. Bienvenido, Eleuterio. Buenos días, Oscar, a tus órdenes. Sí. Eleuterio, no está de más que ya en plena primavera, que estamos ya en 2024, visualicemos los aspectos relacionados al medio ambiente y salta a la vista las recientes acciones de depredación que se han dado en las dunas de Baní, por ejemplo. Otro elemento complementario ha sido el asesinato vil, prácticamente yo diría, del agricultor y medioambientalista Francisco Ortiz en el río Tireo de Constanza. Así es. Las acciones repetitivas que se notan de violaciones a las leyes medioambientales sin que haya una respuesta, digamos, enérgica, firme de las autoridades del medio ambiente. El incremento de proporcionado de los incendios forestales, comparando el primer trimestre de 2023 contra el primer trimestre de este año. O sea, esta lluvia de malas noticias, vamos a llamarle así. ¿Cómo tú me analizas ese problema? Sí, gracias Oscar por darme la oportunidad de dirigirme al público que te sigue ahora aquí en tu programa Siglo XXI, el programa agropecuario. Mira, para mí es un honor poder compartir contigo muchas ideas vinculadas al bosque, al árbol, a la conservación de los recursos naturales, comenzando con el bosque, con el verde, que es lo más importante. Comienzo diciéndote que el próximo domingo, el domingo 5 es el Día del Árbol. Sí, sí. Pero por dos razones. Primero, porque la ley del 57, porque eso de Trujillo, fue Trujillo cuando se creó el Día del Árbol y todavía sigue vigente, es lo primero. Y lo segundo es que la tradición es que en todas partes, el 5 de mayo es que se escoge como el Día del Árbol. Entonces, es un día que anteriormente tenía mucho colorido porque en la escuela formaba parte del quehacer educativo, de la formación que recibían los jóvenes. Siempre celebración del Día del Árbol era una fecha muy especial. Lamentablemente todo se ha ido perdiendo y al irse perdiendo, es decir, se ha ido sacando de la escuela. Es decir, lo que era una actividad normal, obligatoria, porque en la época cuando comenzó, en la época de Trujillo, era por ley que tenían que cumplir. Los profesores tenían que dedicarse a que sus estudiantes hicieran ensayo, hicieran poesía, hicieran el himno al árbol. Y eso ya ni se conoce. Entonces le pregunto a un joven de hoy que si conoce el himno al árbol y eso ya no existe. Eso, es decir, es una pena que todas esas cosas vayamos perdiendo. Bueno, y eso ha conllevado a que precisamente hoy el respeto que tenemos por el árbol no solamente es el símbolo del bosque, no es la unidad que le da vida al bosque. El árbol, ante todo, es el símbolo de la primavera. Y como tú muy bien acabas de señalar, estas aguas que te dan hablando de que comienza precisamente la época del verdor, el verdor de la naturaleza, que siempre está reflejado en el tapiz verde, en el bosque, en la cobertura, en la alfombra que está tendida en el lomo de la montaña y que garantiza la producción de agua. Porque probablemente el principal producto del bosque no sea la madera, es el agua. Seguro. Bueno, pero de eso hablamos. Entonces, me preguntaba sobre el caso de las dunas de la Caldera. Mira, yo fui quien le saqué el acta de nacimiento a esa área protegida. Es decir, fui yo quien le puse el nombre y se llama Felicerio do Cudrey, no se llama Duna de la Caldera. Monumento Natural Felicerio do Cudrey, que fue un periodista. Felicerio era un periodista muy acucioso, un investigador, porque realmente los trabajos no era el periodismo tradicional que conocemos, de la crónica, sí, sino que es el periodismo especializado, que te coge un tema y te lo trabaja a fondo. Él se dedicó, junto con el padre Cicero, con el profesor Marcano, que eran dos eminentes profesores, tanto de la UAS como de Loyola, porque ambos eran profesores en ambas instituciones, y le dieron un seguimiento muy especial a las dunas de la Caldera, porque las dunas es un ecosistema único en el Caribe.
único en la América insular. En la América insular no hay otro sistema de dunas tan grande como el que tenemos nosotros. Y además, es que es un ecosistema tan especializado, que es, por decirlo así, una síntesis del desierto de Sahara en el Caribe. Me explico, son montículos, son lomas, son colinas de arena que tú tienes las dunas. Con claro. millones de años soplando el viento. Bueno, es lo que dicen. Los estudios geológicos dicen que la arena que está allí no viene del mar. La arena que está allí viene de la cordillera central. Oye esto, ese río Agusadera, que de la montaña de los Ganchos, que está en la parte de la cordillera central, al este de San José de Ocoa, esa montaña, al irse erodando, al ir arrastrando sedimento, lo ha ido depositando en el mar y en todo el cauce de río Agusadera. Y los vientos que vienen del este hacia el oeste, recuerda que los vientos dominantes son los alisios. Sí, pero estos son más locales que alisios, porque mira lo que pasa. Los alisios van de norte al centro de la Tierra. Siempre van del trópico de Cáncer al centro, al Ecuador, que es el centro de la Tierra. Ese es el movimiento permanente de los vientos, por el círculo permanente que hacen los vientos, que todos van hacia el Ecuador, porque en el Ecuador el sol calienta y el aire caliente se eleva y te arrastra todo aquello. Entonces, esos vientos son permanentes y son los vientos alisios, que tú muy bien señalas. Ahora, hay un movimiento de vientos que es el que hace la rotación de la Tierra. La Tierra se mueve de oeste hacia el este. Entonces, los vientos van a girar en sentido contrario. Entonces, los vientos entonces no van directo norte-sur, ni este-oeste, sino que van como inclinados, porque son dos fuerzas que se están moviendo. Y precisamente esa es la gracia por la cual la República Dominicana hoy es verde. Hoy República Dominicana, si fuera por la latitud, nosotros estamos en los 19 grados. 19 grados, es decir, separado del Ecuador. El mismo centro del Sahara, es decir, por la naturaleza, nosotros estamos llamados a ser un desierto, no a tener bosques. Pero ¿qué sucede? Al los vientos alisios venir del océano Atlántico, arrastrando toda la humedad del océano, chocar con esos muros naturales, que es la cordillera septentrional, los Haitises, que es por donde entran esos vientos. Entonces viene una precondensación del vapor de agua, y entonces se va a la cordillera central. En la cordillera central tú tienes muros tan grandes, con 3 kilómetros de altura. Recuérdate que el Pico Duarte tiene 3.98 metros sobre el nivel del mar, es decir, son 3 kilómetros verticales que tú tienes en el Pico Duarte. Es una pared casi infranqueable. Entonces, toda la humedad que llega, los vientos que llegan cargados de humedad de ahí, tienen obligatoriamente que chocar con esa orografía. Estos vientos que entran por la bahía de Samaná, que no analizamos, es lo mismo, esos son los que vienen los alisios. Que yo no soy de La Vega y decíamos, chocan en la zona de La Vega por ahí, esos vientos te explico por qué esa es mi especialidad. Sí. Te explico por qué esa es mi especialidad. Los vientos vienen arrastrándose por la superficie del mar y avanzan a toda velocidad porque no tienen ningún obstáculo. Sí. Es sobre el mar que van. Seguro. Entonces, el primer muro que encuentran es la cordillera septentrional. Y comienza en la zona de Nagua, porque la cordillera septentrional, oye esto, la cordillera septentrional es la única cordillera dominicana que tenemos, porque te comienza en Nagua y te termina en Montecristi. Entonces, esa parte oriental, que es por donde entran los vientos alisios, tú tienes las primeras montañas, que es la loma Quitespuela, que está frente a Macorís, bueno, la loma Guaconejo frente a Nagua, y luego la loma de Quitespuela, que es la que está frente a Macorís, y después Mundo Nuevo, El Mogote, Diego de Ocampo, es decir, todas las grandes montañas que tiene. Entonces, esos vientos, al llegar cargados de humedad y tener que elevarse para poder cruzar ese muro, entonces se precondensa, entonces llueve entonces todo lo que es el Cibao. Por eso que el Cibao Oriental es una zona de bosque húmedo, son los mejores suelos del país. Tú que hablas tanto de agropecuaria, fíjate que los mejores suelos del mundo es lo que tú tienes entre Licey, Moca, Villa Tapia, Tenares, San Francisco de Macorís, suelo clase 1.
Clase 1. Que muy pocos países del mundo lo tienen. Es decir, tú produces allí porque hasta las maldiciones se dan allí, porque la tierra es tan fértil. ¿No? Con un 4 o 5% de Bueno, materia entonces, orgánica. y eso se debe fundamentalmente a la acción de los vientos alisios, a esos muros de montaña que tienen. Entonces, el arrastre de sedimento que te forma esa gran cordillera, te forma ese gran valle, que es el Valle del Cibao. Bueno, eso es por un lado. Y entonces, los que entran por la Bahía de Samaná tienen al lado a los haitises, y los haitises, la otra ruta de los vientos alisios. Entonces, por eso es que ahí comienza la precondensación. ¿Y dónde viene a llover? Mira, cuando tú pasas por Villa Altagracia, de que tú llegas a Villa Altagracia hasta Bonao, es difícil que pase tú un día o 2 días. Es más, tú tienes 9 meses seguidos con lluvias. Sí, Es decir, bueno. entre Villa Altagracia y Bonao, tú tienes 9 meses seguidos de lluvia. ¿Sí? Y los 3 meses que son relativamente secos, no es que no llueva, es que las lluvias se hacen un poquito más espaciadas. Sí. Y todo eso se debe fundamentalmente porque la gran humedad viene del Océano Atlántico y este sistema de montaña que te garantiza de que toda la humedad que va a entrar a la isla entre por aquí. Entonces encuentra el Gran Muro, la Cordillera Central, y por eso que la Cordillera Central tú tienes, comenzando aquí mismo, Río Nigua. Viene un poquito, Río Jaina. Sigue avanza el río Maimón, el río Yuboa, te encuentras con el río Yuna, propiamente dicho, con todos los afluentes que vienen de Valle Nuevo y del mismo Tireo donde acaba de pasar esta tragedia. Más adelante entonces tú te encuentras con el río Camus, que es el otro gran río que se une al Yuna Abajo, y te da agua, el río que más agua lleva al mar, al Océano Atlántico, más que el Yaque del Norte, porque el río Yuna te está depositando 98 metros cúbicos por segundo. Óyeme, 98 metros cúbicos por segundo en la Bahía de Samaná. 1 metro cúbico, para que tú tengas una idea. 1 metro cúbico tiene 264 galones por segundo. Es decir, que es la arteria fluvial que más agua lleva, porque la más importante es el Yaque del Norte, indudablemente. Sí. El Yaque del Norte, y es eso lo que hace. Bueno, pero lo que te cuento es lo del árbol. El árbol es la única garantía que tenemos para garantizar las aguas nacionales. Y donde quiera que tú tienes el árbol, es una planta de agua que tú tienes, porque los árboles no se mueven. Y la naturaleza tiene que crearle las condiciones para que el agua le llegue allá. Sí. Entonces, por eso es que la cobertura verde, la alfombra verde que se tiende encima de la montaña, es para producir agua esencialmente. En el caso de las dunas, que es un ecosistema tan especial, tan particular, que por el solo hecho de ser único, de ser un ecosistema único, te dice que hay que conservarlo y protegerlo. Primero, porque su vocación natural es ser un desierto donde el agua que tú puedes encontrar tiene que ser agua que se infiltra, no agua que, ni siquiera el agua lluvia, porque la humedad que viene del Caribe es insignificante comparada con la que viene del Atlántico. Entonces, las dunas, que son 2 tipos de dunas que tenemos. Ahí, ese ecosistema que no es tan chiquito como la gente puede pensar, porque las dunas tienen 18 kilómetros de largo por 1,5 o 2 kilómetros de ancho. ¿Qué significa eso? Que tú tienes unas dunas que están desnudas. Esas dunas que están desnudas porque no tiene vegetación, porque el viento la mueve. Esos son los famosos médanos. Los médanos son dunas móviles que el viento es capaz de modelarla y llevarla de un sitio para otro. Ahora, también hay dunas fijas o estabilizadas, que es donde hay vegetación. Recuérdate que en estas dunas tenemos el olivo. El olivo, que es un árbol igualito que el Juan I. Es más, es la misma familia, son verteroanas. Solamente que el Juan I se llama verteroana, Cimaruga verteroana, y este es Cimaruga glauca y Cimaruga verteroana. Son 2 especies del mismo género, pero en este caso son endémicos. Ambos son endémicos. Los 2 son de República Dominicana. Es decir, evolucionaron en territorio dominicano. Pero el olivo tiene la particularidad que evolucionó en medio de esas dunas que tiene ahí. ¿Sabes lo que significa eso? Tú tienes 50 millones de años creando las condiciones naturales
para que una especie pueda aparecer. Y no solamente el olivo, sino que también tú tienes la palmita barrigona. La palmita barrigona es Tecocotrinax, que es la misma familia del guanito. Barrigona, por su forma tan particular, es endémica de allí, de esas dunas. Y eso es lo que se ha estado destruyendo, eso que se ha estado cortando, que se ha estado quemando, porque no solamente lo cortan, sino que después le pegan fuego para que no crezca más nada allí. Es decir, es una desgracia realmente lo que ha estado pasando con las dunas, uno de los ecosistemas más interesantes que tiene el país y que el Ministerio de Medio Ambiente tiene que prestarle atención, especial atención, porque el solo hecho de ser único es porque no hay otro. En toda la región del Caribe no hay otro. Y el más grande que se le aproxima lo tenemos ahí en Asua, en Puerto Viejo, que son las dunas de Caney. Pero como este es mucho más grande. Las dunas de la Caldera tienen 25 kilómetros cuadrados. 25 kilómetros cuadrados. Y como tú eres agrónomo y nos manejamos más con tareas, sí. Es decir, cada kilómetro cuadrado tiene 1.590 tareas. Tú tienes 25 kilómetros cuadrados. ¿Qué significa eso? 40.000 bastante. Sí, exactamente. Vale la pena que un ecosistema tan valioso, tan importante, que no tiene vocación agrícola, porque ¿cómo tú vas a producir encima de arena? No tiene vocación pecuaria. Bueno, los chivos sí que ramonean y te comen todo. Pero lo más importante es la gracia del ecosistema, donde el turismo, yo no sé si tú sabes, pero no solamente el turismo rural, el turismo que tú ves en Egipto, que tú ves no, que el desierto es uno de los atractivos más importantes que tenemos. Nosotros tenemos un desierto auténtico. El que tú tienes las dunas, la Caldera, es un desierto auténtico. Tú vas a caminar sobre colinas, sobre montículos de arena, sobre muros de arena. Y es una novedad en el territorio nacional y que tú no lo tienes ni siquiera en el resto de las Américas. Bueno, sí, tú tienes algo en Venezuela, los médanos de Coro, tú tienes un poquito, pero para el Caribe eso es único. Y por eso debe ser protegido. Pero no hemos explotado eso, o no se le ha visto el valor, no sé. Ha faltado visión, yo diría. Sí. Las autoridades nacionales son las que tienen que poner en evidencia los recursos, las riquezas naturales que tenemos. Es decir, no solamente el Ministerio de Medio Ambiente, lo de ellos es protegerlo, cuidarlo, sí. Pero el Ministerio de Turismo tiene que darse cuenta que aquello es para aprovecharse. Y además, la categoría de manejo que tiene, porque es un monumento natural. Y un monumento natural es casi igual que un parque nacional. Sí. La única diferencia es que el parque nacional tiende a ser mucho más grande, mucho más amplio y tiene mucho más recursos, mientras que un monumento natural es un solo recurso, el que descolla sobre los demás. No es que no haya demás, porque ahí la Bahía de la Caldera por sí mismo es una belleza. El Puerto Hermoso es una belleza. La Salina es otro atractivo turístico maravilloso. Sí. Los flamencos que se detienen ahí en su tránsito norte-sur. Sí. Las Salinas, propiamente dicho, es otro atractivo. Pero lo más importante son esos montículos de arena que tenemos allá y ese es el monumento natural. Entonces, eso es lo que le toca primero como patrimonio, como ecosistema único, protegerlo el Ministerio de Medio Ambiente. Ahora, venderlo desde el punto de vista de sus atractivos, de su importancia para el turismo, eso debe ser el Ministerio de Turismo. Es decir, debe ser una conjunción de esfuerzos, vincular el uno y el otro. En este caso, son actividades complementarias. Sí. Y el turismo es de las actividades que no consume el recurso. Porque el turista lo que va es a ver. Es decir, el turismo, si se maneja correctamente, es las actividades más productivas y más consistentes con la conservación. Hacer turismo, porque tú no puedes llevarte las dunas en la Caldera y ponerla en la barriga de un avión. No, es decir, pero le digo porque lo que falta muchas veces es ser un poquito creativo, porque sí. El turismo te genera recursos y con esos mismos recursos, parte de ellos, tú puedes crear la estructura de protección de eso, una cadena. Exactamente. Se hace. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Es decir, es falta de visión, falta de
de mirar hacia adelante Seguro. y ver realmente cuál es el valor que tiene aquello. Todo en la naturaleza tiene un valor intrínseco. Todo tiene un valor intrínseco que el ser humano, al llamarle la atención, parte tras de él. Y yo he dicho, una de mis tesis es de que de la calidad detrás va la cantidad. Es decir, si tú tienes un ecosistema que es único, que no lo tiene en el territorio nacional, que llama la atención, como es el desierto, como es caminar sobre arena, avanzar. Tú te imaginas, tú comenzar a subir una colina de esta, donde tú quieres avanzar y avanzar, pero está tan inclinada que no te permite ascender. Pero lo tuyo es vencer, tratar de ver que tú sí tienes la capacidad de subir a la colina, subir a lo más alto. Eso es una sensación extraordinaria. Y eso es lo que tú tienes ahí en la duna de la caldera. Bueno, ojalá un día tengamos autoridades que tengan esa visión, sensibilidad, esa capacidad gerencial, yo diría también. Claro, indudablemente. Nuestra cobertura bocosa, ¿por dónde andan como curiosidad? Mira. Bosque, porque bosque bajo de 1 metro, no, digamos ya bosque de pino, Claro. que formen la alfombra. Mira, de los ecosistemas vivientes más dinámicos que tenemos es el bosque. El bosque porque tiene una capacidad de regeneración extraordinaria. Es decir, el bosque tú lo eliminas, tú cortas todos los árboles, y si tú dejas eso allí tranquilo, el bosque se recupera. Sí. El único problema es que después que tú cortas, tú le pegas fuego. Y después que le pegas fuego, te trae la ganadería. Y después que trae la ganadería, sí, porque la ganadería lamentablemente compacta mucho el suelo, entonces te impide que te sigan germinando y recuperándose. Después a veces lo convierte también en actividades agrícolas. Eso es posible en las llanuras, en los suelos que son de vocación agrícola y vocación agropecuaria, eso está bien. Ahora, en zonas de montaña, el bosque, la zona de montaña, es fundamental para producir agua. Lamentablemente nosotros hemos perdido, que es la pregunta que tú me haces, hemos perdido la cobertura forestal en las principales cuencas del país. Y precisamente por eso es que tú ves la región sur. Tú partes por la región sur, después tú pasas el río Baní. El río Baní está seco cuando tú pasas por Baní. Tú vas al río Tábara, el río Tábara está prácticamente seco. Te vas hacia el lado de San Juan, la mayor parte de los ríos están perdiendo caudal. Te vas a la olla de Enriquillo, ¿qué río tiene agua por ahí? Prácticamente todos se han secado en la región sur. Y se debe fundamentalmente a la depredación, al corte indiscriminado de árboles, al tú eliminar todo aquello. Y un mal que se le suma, que yo digo que eso es una manía que ya estamos adquiriendo de las malas costumbres que copiamos a los haitianos, porque a los haitianos les encanta quemar, pegar fuego. Nosotros le pegamos fuego a todo lo que está verde ya. Y esa es la filosofía de los haitianos. Los haitianos, tú ves 2 o 3 matitas, que es una pena, uno no quisiera explicar esas cosas, pero lamentablemente buena parte de la cobertura verde de la parte occidental de la isla ha desaparecido por los fuegos, por los incendios. Y nosotros estamos copiando. Tienen apenas un 2% lo que dicen ya. No, las estadísticas dicen que tú nada más tienes árboles, un poquito en el Pic Macayá, otro en el Massif de la Selle, y otro en Montagne de Nores, y otro poquito en Massif du Nord, que son los picos. Son como sombreros que tienen las montañas más altas que tú tienes ya. Pero ya todo lo que sea llanura y todo lo que sea ladera. No, dicen que hasta los árboles lo cortan y sacan las raíces con todo y para transformar carbón. Y hacen, sí. Tú vas de arriba, los satélites se tomaban y decían, ven acá, pero es que estamos sobre la luna, los cráteres de la luna. Oscar, ese panorama que tú estás escribiendo es lo que se ve de aquel lado de la frontera, sí. Lamentablemente. Y eso se debe fundamentalmente a que cuando el alma del bosque, que es el árbol, cuando el bosque desaparece, la tierra queda desnuda. Y al quedar desnuda, ya tú no tienes nadie que la estabilice, que te garantice que el suelo esté allí. Y arrastrado, con la lluvia se arrastrado y se va y se pierde todo. Y en lugar de tú tener un vergel, lo que tiene es un desierto. Y en esa línea, ya antes de pasar al tema final, que quiero que cerremos con él, la parte de los humedales,
cómo estamos manejándola, que ha habido quejas también de en la zona de Nagua, por ahí, de humedales que están siendo intervenidos. Claro. Está bien ahí. Un 13% del territorio nacional son humedales. Es decir, estamos hablando que tenemos cerca de 6.000 kilómetros cuadrados de humedales. Es decir, no es cualquier cosa, es un señor ecosistema que tú tienes. Y te lo explico. Por ejemplo, de los humedales más grandes del Bajo Yuna, después que tú pasas, de que tú pasas la presa de Gatillo, de ahí para allá, primero son arrozales, porque el arroz es compatible con los humedales. Sí. Es un cultivo de inundación, claro está. Y donde ya tú no puedes producir más arroz, porque viene la cuña de sal, sí, porque la cuña remontante de sal ya te obliga a que sea ocupada por plantas halófitas, es decir, que le gusta la sal, como el mangle, el manglar. Y tú ves que el manglar más grande del territorio nacional, que está en la Bahía de Samaná, el manglar avanza hasta chocar con una frontera que es el arroz. ¿Por qué? Porque ya el arroz es porque ha perdido buena parte, ya de ahí en adelante es agua dulce, y te llega hasta la presa de Atillo. Sí. Entonces tú tienes una masa de agua, un tapiz de agua que te va desde los Haitises hasta Nagua. Cuando tú tienes temporada lluviosa como esta que están pasando, tú vas caminando y mira que son espejos de agua inmensos. Sí. De hecho, no sé, Oscar, tú que tienes tanto visión sobre la agropecuaria y la producción de alimentos en el país, yo no sé si tú sabías que el río Yuna te envía agua a la Bahía de Samaná, pero también te lleva agua a la Bahía Escocesa. La Bahía Escocesa es la que tú tienes frente a Nagua. Hay un estero, se llama Gran Estero. Estero es un río que prácticamente no corre, pero está lleno, tiene agua. Y es el mismo río Yuna. Por eso es que el Yuna te envía agua cuando se desborda. Cuando el río Yuna hace sus grandes avenidas, no solamente te está enviando agua a la Bahía de Samaná, también te está enviando a la Bahía Escocesa. Sí, bueno, no puede desembocar todo. De hecho, exactamente. Es decir, hay una deriva natural del agua. De hecho, no sé si tú sabes que hace 500 años, porque Colón fue el otro día que vino aquí, nosotros creemos que hace mucho, porque el tiempo en la mente humana es muy pequeña, pero cuando tú tienes una cronología histórica, te das cuenta de que Colón hace 2 o 3 días que fue que estuvo aquí. Cuando Colón llegó aquí, él pasaba de la Bahía Escocesa a la Bahía de Samaná por tierra, por lo que hoy es tierra. Es decir, Samaná era una isla. La península de Samaná era una isla. Bueno, lo que te digo es que esos ecosistemas que son humedales, que son zonas de depresión, donde el agua se acumula y se sostiene, tiene la mayor exposición ahí en la Bahía de Samaná. Ha desaparecido buena parte de esos humedales, pero como el arroz ha sido aceptado dentro de los humedales. Es decir, es una actividad productiva, pero se acepta como ecosistema. ¿Por qué? Porque las aves, la mayor parte, el único problema son los agroquímicos, pero las aves están allí, los peces están allí, la mayor parte de los camarones y toda la fuente de vida acuática se mantiene, en medio incluso de los arrozales. Por eso es que los arrozales han sido aceptados como una de las prácticas productivas que son aceptadas dentro del sistema de conservación. Bueno, después los grandes humedales, tú tienes aquí mismo en el Osama. El Osama es un río que tan pronto te vas a la cordillera de la Sierra de Yamasá, te cae en una zona de remanso. Sí. De remanso se tranquiliza. La Victoria, voy arriba, todo, exactamente. Comenzaron a recuperarla, no sé a qué nivel iban bajando. Dice, pero, poco a poco. Sí. Lo están destruyendo también, pero ¿qué sucede? Que el que se mete en el lugar del río, el río lo saca solo. Sí, yo una vez visité un día de campo, estoy hablando hace 10, 12 años, con Jaime David, fuimos allá a esa zona y yo me asombré el cambio que ha habido. Eran 200 o 300 metros que tuvimos nada más, pero se ve el cambio total con respecto a lo que usamos aquí abajo, lleno de lila y agua. Una belleza que tú tienes en la parte alta. Que tú dices, ¿cómo esto se logra aquí y allí abajo? Tenemos este horror. Eso es así. Por Dios mío. Pero, Eleuterio, ya en los 3 minutos que nos quedan, vamos a hacer un 2 por 1. Sí. ¿Qué podemos hacer como sociedad? Veámoslo a largo plazo, las generaciones, mis hijos, mis nietas, para que esto se recupere
y transformemos esto en lo que es un jardín de la naturaleza. Y a su vez también, ya colateralmente, lo que es la Academia de Ciencias, donde tú estás, ¿cómo podría incidir en estas acciones? Bueno, te explico primero porque el discurso tuyo comenzó con el árbol. Sí. Y la protección que tenemos que tener y los bosques, y por qué los bosques, y por qué el agua, y por qué los ecosistemas. Mi mensaje final. El pueblo dominicano tiene que darse cuenta que su única riqueza, la riqueza que le pertenece, la que nadie le puede quitar, son sus ecosistemas. Y esos ecosistemas comienzan con las cuencas hidrográficas. La cuenca, que son la zona de captación de agua de la alta montaña. Esas zonas boscosas, que la misión principal es atrapar la humedad que viene por las nubes y que los árboles ordeñan las nubes para traspasar el líquido y después tengamos los ríos. Esos bosques hay que cuidarlo. Cuidarlo porque son la fuente de vida. Y los jóvenes que se van levantando tienen que hacer conciencia de eso. Y te lo vinculo directamente con lo de la Academia de Ciencias. Fíjate, en la Academia de Ciencias, uno de los proyectos más hermosos, el que yo le puse todo mi empeño, toda mi atención, fue a la elaboración de los libros de textos. Los libros que van a la educación. Los libros que van a utilizar como herramienta, como pie de amigo, como material de trabajo los profesores. En esa mente limpia de los jóvenes que se están levantando el país, están ahora utilizando los libros que ha fabricado la Academia de Ciencias, que son los que se están utilizando en la educación del país. Yo estoy muy satisfecho en el sentido de que he cumplido con una misión. Y esa misión ha sido que la educación dominicana, la que va a formar los líderes, los jóvenes, los que mañana van a ser presidentes, diputados, congresistas, la sociedad de mañana va a ser comandada por los jóvenes que estamos formando hoy. Estamos influyendo en eso. La Academia de Ciencias está contribuyendo a que hagamos conciencia que nuestra riqueza mayor es la naturaleza y hay que cuidarla. Bueno, yo creo que con esta situación y estas palabras motivadoras, es mejor cierre este programa. Gracias por tu atención en venir y estar con nosotros, educarnos en este sentido y que los deseos que tú planteas a través de la Academia de Ciencias, de los impulsos que han dado, que se transformen en algo positivo hacia la posteridad. Bueno. Muchas gracias, Oscar. Amigos, concluimos el programa con esta entrevista. Muchas gracias por su atención. Le esperamos el próximo sábado a esta misma hora.